Saludos, Cristo viene. Estoy desde acá, en Polonia, desde uno de los puntos fronterizos, el punto fronterizo más al norte, de hecho el más frío. Les quiero agradecer a todas las personas que están apoyándonos de distintas maneras, a la iglesia como tal. Realmente uno siente el apoyo de ustedes en estos momentos tan difíciles, tan complicados, tan dolorosos, de ver cómo familias están dejando todo atrás, buscando sobrevivir en un país que no es el de ellos. Sin embargo, con una muy buena actitud del gobierno por venir recibiéndolos. Aquí atrás pueden ver el comedor del punto fronterizo, donde vienen personas que tienen días sin comer, bueno, con un montón de situaciones que el video no acabaría para contarles. Realmente les agradezco y les invito a que sigamos orando y que por favor oremos por varias cosas muy puntuales. El tema del clima. Me ha tocado trabajar en turnos de noche, los cuales llegan a temperaturas de -5, -6 en la intemperie, entonces se complica un poquito el tema de oportunidades para hablar. Al ser un tema militar, estamos rodeados de soldados, policías, bomberos, no tenemos permitido hablar tan directamente, tiene que ser a través de una conversación que se genere. Entonces pedimos que por favor que oren para que podamos tener esas oportunidades de compartir de Jesús a las personas. Aquí anda esta gorra que dice que pues, puedo orar por vos. Y sí, por favor oren por esto, por fuerzas para el trabajo que se realiza y que el nombre de Jesús pueda ser anunciado, aún en estas situaciones, que ellos puedan ver que Dios está con ellos. Un abrazo, Dios los continúe bendiciendo. Cristo viene. Los invito a que oremos por estas peticiones. Padre, te damos gracias por la vida de Roberto y la manera en cómo tú estás utilizando, Señor, todos los dones que has puesto en él para servirte, y queremos pedirte especialmente en este día por fuerzas, que restaures sus fuerzas, Señor, y que lo ayudes a él y a las personas que trabajan junto a él a poder seguir, Señor, sirviéndote y haciendo, Señor, todo lo que hacen con amor. Renueva sus fuerzas, Señor, y ayúdalos también en medio de el clima tal vez difícil o frío que tienen que enfrentar, para que tú puedas, Señor, abrigarles y que tú puedas, Señor, también mejorar las condiciones del clima mientras ellos trabajan, Padre. Asimismo pedimos para que les permitas crear oportunidades, conversaciones mediante las cuales puedan exponer el mensaje de salvación y que más personas, Señor, puedan llegar a conocer tu nombre y que tu reino, Señor, sea extendido acá en la tierra, Señor. Bendice todo el trabajo que ellos hacen, Señor, y que tu propósito se cumpla, Señor, que tu nombre sea exaltado aún en medio de esta situación tan difícil. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un saludo, mis hermanos, un gusto poder saludarles en este tiempo que hemos arrancado en abril. Un mes importante para nosotros porque es un mes para trabajar en la famosa Semana Santa, que son eventos realmente importantes para el cristianismo. Tenemos que recordarlos, si bien están presentes todo el año, pero este mes particular lo hacemos de una manera un poco más intencional. Y la serie que arrancamos se llama Las letras rojas de la cruz, y ya hemos visto las últimas frases de Jesucristo antes de morir, y de las 7 voy a estudiar 4. La semana pasada empecé con la número 1 y hoy quiero llevarlos a la número 2. Así que bienvenidos cada uno de ustedes.
las últimas palabras de Jesús en la cruz. La semana pasada pinté un poquitito el cuadro de lo que Jesús sufrió, el contexto de lo que él estaba viviendo allá en la montaña del Gólgota, o de la calavera se llama también. Jesucristo y la cruz, no simplemente verlo como un meme o como un ícono de la cruz. De pronto pensamos en esas áreas y se nos olvida lo que implica el símbolo de la cruz, un símbolo de maldición. Son momentos turbios en la vida de Jesucristo, son gloriosos también por lo que significan, pero son oscuros, dolorosos en la vida del Señor. A nivel físico Él está sufriendo, emocional, espiritualmente. Él está solo en la cruz en este momento. Puede que haya gente alrededor, pero Él está solo y se siente solo y no está... y en medio de esa soledad nos está amando Él a nosotros, que me parece increíble ver la reacción de Jesucristo en su dolor, en su pesadez, en su soledad, y aún así nos está amando. Tiene en este momento un costado abierto o está a punto de que se lo abran con un metal, y Él está ahí en la cruz sufriendo por amor a nosotros. Así que yo quisiera hoy meterme en otra frase que Él dijo, recordando este contexto, ¿no? Recordando que en medio del sufrimiento Él sigue enseñando, que en medio de su dolor Él sigue sacando la escritura, y que en medio de lo turbio de lo que Él está viviendo, Él nos sigue amando a nosotros. Y otra de las frases que dijo, que fue la primera de las últimas frases que dijo, son profundas. No pretendo que alguien diga o que alguien supiera ya lo que Jesús estaba diciendo. Posiblemente esa es una frase que ya ha dicho varias veces, usted posiblemente ya la conozca, pero quisiera que le diéramos hoy una atención especial a esta expresión. Cuando Jesús estaba enseñándonos en medio de ese dolor, y que ama justamente en el dolor, Él ama no únicamente a quienes le amamos, pero también ama a quienes lo ofendimos, a quienes pecamos en contra de Él. Y repito, sus primeras últimas palabras, cuando estaba recién crucificado, aún no se ha acostumbrado al dolor, si es que eso existe, y están frente a esos soldados romanos que la están pasando muy bien, ellos se están divirtiendo, porque lo han golpeado, porque lo han humillado. Está frente a los maestros de la ley, que deberían dolerse con él, que se está doliendo, pero en lugar de eso están con una sonrisa en su rostro por haber logrado su cometido. Esta es la gente que le desea el mal a Cristo Jesús, que le desea la muerte. Y han ejecutado un plan que está muy pronto a cumplirse cuando Él efectivamente termine muerto. ¿Qué hace el Señor Jesucristo en ese ambiente, en esa situación con esos hombres? Bueno, vamos a permitir en este tiempo que Lucas capítulo 23 sea el que nos diga qué es lo que sucede con Jesucristo. Y leo para ustedes únicamente 2 versículos, Lucas 23, del 33 al 34. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, este es el monte de Gólgota, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vean, esta es una de las frases más conocidas en la cruz de Jesús. La semana pasada decía que no importa si uno es cristiano o no, en nuestro mundo cristianizado, con tendencias y con tradiciones judeocristianas, esta frase la conoce todo el mundo. Padre, perdónanos. Y la gente la menciona y la usa como un chiste o la usa recordando, como sea, pero la conocemos. Y acá en esta expresión de Jesucristo, que es profundo, que es amoroso, hay varias maneras en las que yo puedo abordar este texto. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Puedo hablar, por ejemplo, del amor de Dios para perdonar a la peor calaña que le quiere muerto, y cómo a la luz de eso me ha perdonado a mí y te ha perdonado a vos, que yo también soy una calaña. Así que podemos verlo desde su óptica en la cual Él dice: los amo tanto que los perdono. Esto ameritaría todo un capítulo, toda una serie del amor del Señor. Te amo tanto que te perdono. Y la otra manera en la cual podríamos abordarlo es el principio que Jesucristo mismo había establecido antes, cuando Él dijo, estoy parafraseando, una vez que me han visto hacer algo, hagan lo mismo. Jesucristo nunca nos pidió que hiciéramos algo que Él mismo no hubiera hecho. Aunque pudo haberlo hecho porque Él es Dios, pero Él no lo hizo así. Él siempre dio primero el ejemplo y luego dio la instrucción. Háganlo. ¿Cómo, Jesús? Como yo lo hice. Háganlo ustedes iguales. Y el tema del perdón, que está diciendo Él en la cruz, Padre, perdónalos, es un tema sensible para todos. Para todos es sensible, es muy conocido, muy común para todos. Nadie está ajeno al pensamiento de que el cristiano debe de perdonar, eso lo sabemos todos, pero no deja de ser sensible para nosotros porque instintivamente todos estamos buscando justicia personal
instintivamente, eso lo traemos en la carne. Buscamos la justicia personal y ese es un atributo que tiene Dios, que Él es justo. Y como Él nos hereda sus atributos, buscamos la justicia. Obviamente por causa de nuestro pecado también, como hemos heredado también ese pecado, esta búsqueda de la justicia nuestra no está demasiado recta, está medio distorsionada. Y por eso es que la única justicia que nos importa es la propia, es lo que se me haga justo a mí. Vemos otras acciones de injusticia, llámese social o injusticia espiritual o injusticia militar o política, lo que sea, pero lo que me importa es la justicia mía. Así que es nuestra manera distorsionada de ver las cosas. Y ahí está Jesucristo sin esa distorsión, y como también Él es amor, entonces hay una misericordia en sus acciones, es una justicia que mira adecuadamente. Y de pronto uno piensa, bueno, si yo quiero ser justo y buscar la justicia, así como Jesús es justo, también tenemos que ser amorosos y buscar el perdón. Así que son dos elementos complejos en Jesús. Está en la cruz porque es justo, pero en la cruz le pide que el Padre les perdone sus pecados porque es amor. Esto es lo que hace nuestro Maestro, justamente a quien queremos parecernos. Creo que queremos parecernos a nuestro Maestro. Bueno, esto es lo que Él hace. Que Él dice, lo que es justo debe ser pagado, pero yo no soy el juez. El juez es otro. Yo lo que busco es amor, y el perdón es una muestra de amor importante. Jesús no dijo en la cruz, Padre, fulmínalos porque me han lastimado. Jesús no dijo, Padre, haz tu justicia y borra de la faz de la tierra a estos pecadores. Vean, y si lo hubiera pedido, que no lo pidió, pero si lo hubiera pedido, hubiera sido una petición justa, ¿sí? Pero no hizo eso. El Señor va más por el lado de la misericordia para con esos que lo han lastimado. Es más, justamente por eso está en la cruz, para pagar la deuda de esos mismos pecadores. Y Él hace una oración que se llama oración de intercesión. Esto significa que Él ora y pide al Padre por alguien más que no es sí mismo. Eso se llama intercesión. El profeta Isaías, 750 años antes, lo había profetizado de Jesús, que Él se iba a comportar de esa manera, que Jesucristo oraría por ellos. Y hablando de ese momento puntual en la cruz del Calvario, vean lo que escribe Isaías en el capítulo 53 y el verso 12. Por lo tanto, dice el profeta de Jesús, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Está hablando de la exaltación de Jesús. ¿Por qué? Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Escuchen, cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Es una manera en la cual dice Isaías 53 se cumple en la vida de Jesús, Él en la cruz, doliéndose, agonizante y aún así pidiendo, intercediendo por los pecadores. Bueno, esto es lo que hace alguien misericordioso, con una mentalidad enfocada y con un corazón de amor. Perdona, que entiende que Él es el Hijo de Dios, que entiende que aunque Él está dolido y golpeado, también Él es amor y por eso hace lo que hace. Y después nos manda a decir, hagan lo mismo. Cristianos que quieren seguir a Jesucristo, hagan lo mismo. Repito, esto es lo que hace alguien lleno de misericordia, con una mentalidad enfocada y con un corazón de amor. ¿Qué es lo que hace? Perdona, perdona. En su hora más oscura, mis amados, Jesucristo no piensa en Él o en su propia justicia. En su hora más oscura piensa en el pecador que necesita restauración de Dios. Por eso dice, Padre, perdónalos. Es una petición que le hace el Padre, perdónalos. Y de pronto no sé si usted ha escuchado la frase que alguien dice, es que es muy difícil perdonar. Bueno, teológicamente hablando, no es que es difícil, es que no quiero, que no es lo mismo. Teológicamente hablando, no es un tema de es que me cuesta mucho. Si yo eso lo llevo al plano de los sentimientos, por supuesto que cuesta mucho. Fui lastimado, no quiero renunciar al derecho de reclamar y de vengarme, no quiero perdonar. Pero acá se ve muy claro el cambio que hubo en nuestras vidas. Y por favor, pongamos atención a esta parte que es realmente importante. Antes de Cristo, cuando alguien me lastima, antes de Cristo, me ofendiste, me pagas. ¿Sí? A la vuelta cae. El que la hace, la paga. Y si no cae, pero algo malo le pasa, genuinamente me alegro del dolor de aquel que me ha hecho mal. ¿Le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Antes de Cristo mi pensamiento es, me ofendiste, me pagas. La mentalidad antes del Señor Jesús es, mía es la justicia.
Pero luego pasa algo en el camino y es que Cristo Jesús interviene y me encuentra y me rescata y me da gracia y me da una nueva vida. Y ahora después de Cristo, como Él me hizo una persona nueva, ahora ya no es me lastimaste, me la pagás. Ahora es Dios me perdonó, así que yo te perdono. Esto va inclusive en contra de mi naturaleza, de mi búsqueda de justicia personal. Pero es que la naturaleza cambió, la mente cambió. Dios me perdonó, así que yo te perdono. Y Jesús en su vida y aún antes de morir redefine este concepto de perdón. Jesús da por sentado que sus discípulos hacen esto. Mis discípulos perdonan. ¿Por qué? Porque son mis discípulos. Porque se parecen a mí. Porque caminan en la dirección, diría Jesús, que yo quiero que caminen. Lo da por sentado. Y cuando digo sus discípulos no me refiero a los 12, ¿sí? Sino a todo aquel que está en Cristo y que camina con Cristo. Por eso el Padre Nuestro es tan natural. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Se da por sentado, ¿sí? Padre, perdóname, igual como yo perdoné a la persona que me ofendió. Así que cuando alguien dice, eso no lo puedo perdonar o no lo voy a perdonar, lo que básicamente está diciendo es, vean, yo no he recibido el perdón de Dios, yo no sé lo que es que me perdonen, yo no soy creyente, yo no iré al cielo, ni estaré con Dios, así que no te perdono. Eso es lo que se está diciendo. Y es duro, pero es así. Solo una persona que ha recibido perdón del Señor es la que puede decir, me ofendiste profundamente, me duele profundamente, pero tengo una deuda con el que me perdonó, algo todavía más grande, así que te perdono. Y recibí de gracia el perdón del Señor y te lo entrego de gracia, no porque sea justo, sino porque tengo una obligación moral de haber recibido un regalo muy grande y ahora entregarte a vos también un regalo grande. Vean, Marcos, las palabras de Marcos en el capítulo 11 son palabras terribles para mí, pero están en la palabra del Señor. Él dice lo siguiente, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus pecados. Marcos establece que el perdón de Dios está supeditado al perdón que tengamos nosotros para con otros. ¿Hay perdón para los demás? Hay perdón de Dios. ¿No hay perdón para los demás? No hay perdón de Dios. El perdón a los demás es uno de los diferenciadores más importantes que tenemos como hijos de Dios. Y en una cruz Él nos demostró lo que toda su vida había enseñado cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego nos da una instrucción muy simple y muy categórica. Hagan lo mismo. No sé si recuerdan la escena cuando Pedro le preguntó a Jesucristo, Maestro, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar al que fallare contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro lo estaba diciendo de una manera exagerada. Es como decir, debo de ser tan bueno en perdonarlo hasta 7 veces. Jesús le responde con sus famosas palabras, no te digo 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. Pero después de eso, inmediatamente de que dice que es un acto de perdonar constante, Jesús lo remite a una parábola y establece los lineamientos de cómo se vive en el mundo de la gente que ama al Señor. A eso es lo que le llamaríamos el reino de los cielos, el momento cuando el Señor sea el soberano absoluto y la gente que estemos presentes en ese reino amamos y seguimos a Jesucristo. Y el texto dice de la siguiente manera en Mateo 18, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Señores, para que sepa más o menos cómo es el reino de los cielos, ¿sí? Voy a ponerles el ejemplo de un rey que quiso saldar cuentas con sus siervos. Ese es el ambiente de la gente que ama al Señor. Esto es lo que vamos a vivir cuando realmente estemos todos. Mientras tanto, sé que el mundo no es el reino de los cielos, sé que el mundo es pecaminoso y que no ama al Señor, al menos no en su totalidad, pero para que ustedes sepan cómo es la dinámica de un pueblo que vive amando a Dios. Y aunque usted y yo no estemos en ese reino de los cielos todavía, ustedes y yo decimos amar al Señor y deberíamos entonces de seguir el nombre de Cristo Jesús. Seguir sus instrucciones, ese ambiente, a pesar de que somos aún pecaminosos, ese ambiente, justamente como Jesucristo habla. Y el texto dice de la siguiente manera, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda.
El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Y saben, mientras estudiaba este pasaje me hacía la pregunta, ¿por qué es que una persona que le promete a otro pagarle todo lo que le debe, que es un montón, pero promete pagárselo, por qué el rey entonces le perdona la deuda? ¿Por qué no simplemente dejó en libertad a su esposa, a sus hijos, los mandó para su casa a trabajar para que le pueda pagar de vuelta la deuda? ¿Por qué le perdona la deuda? Vean, y la respuesta es extremadamente sencilla, porque son miles y miles de monedas de oro. Este tipo no puede pagar. Su súplica no alcanza, la vida no le alcanza, no puede. Entonces, lo que hace es que le perdona todo. El texto dice que el rey se compadece, que lo mira con lástima, que sabiendo que este tipo no puede, que no tiene, que sus buenas intenciones no le alcanzan. Y este rey está dispuesto a renunciar, escuchen por favor, a renunciar a un montón de dinero. Renuncia a un montón de dinero porque su corazón es movido a compasión, porque sabe que esta persona no le puede pagar. Y lo perdona. Y diríamos, qué buen hombre. Tenía el derecho de meterlo en prisión, ¿sí? De tomar a sus hijos, de venderlos como esclavos, a su esposa, de venderla como esclava, pero decide perder ese montón de dinero por un acto de compasión. Lo que mueve a este rey a perdonar es la compasión que siente por esta persona. Ahora, ¿cómo tendría que haberle afectado a este hombre el haber recibido semejante muestra de gracia y de perdón? ¿Cómo tendría que haberlo afectado? Tendría que haber salido de la corte del rey con el corazón que le latía a 1000 por hora, pero increíblemente agradecido. ¿Cómo es que hace un ratito entré a esta sala cuando tenía una deuda súper ultramillonaria y hoy salgo libre? ¿Cómo tendría que haberte afectado? Yo le pregunto. Y yo digo, bueno, número 1, tendría que haberte afectado. Y número 2, tendría que haberte afectado muchísimo. Jesucristo nos narra la historia de la siguiente forma. Al salir, aliviado pondría yo, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. Escuchen lo que le va a decir. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Mismas palabras que el hombre había dicho para con el rey. Pero él se negó. A diferencia del rey, se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Vean, y el rey le va a recordar a este hombre, el perdón que recibiste no fue por un asunto de justicia, sino, es decir, si es por justicia, deberías de haberte metido a prisión y muerto en prisión. El perdón que recibiste fue por un asunto de misericordia, de compasión que tuve por vos. ¿En serio no entendiste nada de lo que hice por vos? ¿No estás consciente de lo que se te perdonó? ¿En qué planeta estás? Miles y miles de monedas de oro y te pones tacaño por 100 moneditas de plata que te debe él. Yo esperaba, te va a decir el rey, yo esperaba que ante tal demostración de perdón, vos hicieras lo mismo por los demás. Y no lo hiciste. Y lo peor para este rey es que no hacer lo que se hizo por vos tiene consecuencias. No replicar la gracia que recibiste para con los demás tiene consecuencias. Y por eso lo metió a prisión. Usted y yo diríamos, bueno, qué dicha que esa historia nada más es una parábola, ¿sí? Y que este rey tan frustrado no es mi rey, que no me tocó a mí. El verso 35 nos da una sentencia durísima. Último verso. Así también, de la misma manera, dice Jesús, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Evidentemente en la parábola el rey es el padre, yo soy el deudor primario.
y el amigo, el colega es el deudor secundario. Y sus palabras son: así también, de la misma manera en que el rey trató a este hombre, que no puso misericordia sobre el otro, así los va a tratar el Padre, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Vean, Jesucristo en la cruz demostró categóricamente que el perdón no es un asunto de sentir, sino de decidir en obediencia al Padre por perdonar. Que cuando perdonamos estamos honrando a Dios. Escuchen eso, que cuando perdonamos estamos honrando a Dios. Y una pregunta que yo te haría es: ¿no querés perdonar? Te pregunto, ¿por qué no querés honrar a Dios? ¿Por qué abierta y deliberadamente no querés honrar a Dios? ¿Por qué querés abiertamente desobedecer a ese que llamás Señor? ¿Por qué? Jesús en la cruz demostró categóricamente que el perdón no es un asunto de sentir, repito, sino de decidir en obediencia al Padre por perdonar. Es que no me siento para perdonar, es que me dolió demasiado. Sentimientos. Es que estoy resentido. Sentimientos. Es que me duele. Sentimientos. Jesús te demostró que el perdonar no es un tema de sentimientos. Es un tema en el cual ni siquiera miro al agresor que me hizo, miro al Padre en los cielos y en obediencia a Él perdono. El ofendido siempre puede perdonar. Voy de nuevo. El ofendido siempre puede perdonar. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado de una falta aún mayor. ¿Cómo perdono? Mire la cruz de Cristo. No vea la ofensa que le hicieron a usted, porque es demasiado grande, es demasiado pesada, es demasiado dolorosa. No. No piense en lo que le hicieron a usted. Piensa en lo que Jesús hizo por usted en una cruz. Y aunque Él estaba hablando de estos miserables que lo estaban asesinando, uno de esos miserables, metafóricamente hablando, soy yo y es usted. El perdón es una decisión que tomamos, como Jesucristo decidió, no porque se sentía, hoy me siento extramoroso. No. Yo soy Jesús y yo perdono. Y vos sos discípulo de Jesús y vos y yo perdonamos. Es una decisión que tiene un fundamento lógico y espiritual. Lógico, obvio que perdono. No puedo no perdonar después de la abrumadora gracia que he recibido. Y si no perdono, tengo que preguntarme, ¿realmente recibí la gracia del Señor que me abrumó con tanto amor y perdón? Mis amados, el ejemplo último, ¿sí?, es el de un crucificado con mucho dolor, a punto de morir, que dice: Padre, míralos con misericordia, no les tomes en cuenta esto. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y termino con este mensaje sencillo. ¿Tendrás que perdonar a alguien en tu vida? Y en el camino, mientras perdonas, honrar al Dios con tu perdón. ¿Tendrás que hacerlo? No, yo a Dios lo amo, pero a mi hermano no lo perdono. Eso no va de la mano nunca. Si amo a Dios, obedezco sus mandamientos. Y su mandamiento es: ¿hasta cuántas veces, Señor? Todas, Esteban. 7 y luego 70 y luego 700, todas. Señor, pero es que me siento mal por lo que me hizo. No es un tema de sentir, es un tema de decidir en obediencia al Padre. Y no te voy a pedir que hagas nada que yo no hice en la cruz, humillado, golpeado, adolorido, avergonzado, solo. Hombres que me miraban como perros, dice el salmista, están ahí acechándome. Y las palabras de un crucificado que honesta y de corazón dice: Padre, perdónalos por favor. Este mismo que dijo: lo que me vieron hacer, háganlo ustedes. Igual. ¿Tenés que perdonar a alguien? Y en el camino honrar a Dios con tu perdón. ¿Has recibido, mi hermano, la gracia del perdón del Señor? ¿La has recibido? ¿Vas a vivir como Jesucristo quiere que vivas? ¿O vas a negar tu fe a través de un acto de no perdonar? ¿Vas a dar de gracia lo que de gracia recibiste? ¿Vas a comportarte como un verdadero cristiano que ama a su Señor? Si la respuesta es sí, tenés que perdonar. Tenés que perdonar. Tenés que soltar. Tenés que honrar a tu Señor. Y yo sé que aplicaciones hay muchas para esto. Así que termino simplemente con unas palabras de ánimo. Si sos cristiano, en tu vida está el Espíritu Santo de Dios. Y Él te da capacidad para decir: sí, me duele un montón, pero decido perdonar. No que voy con bombos y platillos feliz de la vida. No. Pero es algo que tengo que hacer
tengo que perdonar porque yo soy llamado cristiano. Y como tal debo de comportarme como Cristo, con la gracia que recibí, dar de gracia a lo que recibí, vivir como Jesucristo quiere que viva, honrando a nuestro Señor a través del perdón. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Y qué estás esperando para perdonarlo? Estoy esperando que me sienta mejor. Deja de meter el perdón en un tema de sentir. Es un tema de obediencia. Hoy, en este momento, tienes que hacerlo. Termino en 20 segundos y te toca a vos ahora decir: Señor, yo quiero perdonar. Yo quiero soltar eso. Yo quiero honrarte y parecerme a ti en la cruz cuando dijiste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, gracias por habernos perdonado en esa cruz, por haber pagado lo que yo no podía pagar, porque te lastimamos, te ofendimos, Señor, y aún así tus ojos son de misericordia, de compasión para con nosotros. Ayúdanos a recordar esas dos aristas, Señor, del perdón. Número uno, que viene de un Dios que ha sido ofendido, pero que se desbordó en gracia. Que donde hubo pecado de parte de nuestra, Señor, sobreabundó la gracia tuya y nos perdonaste. Gracias por ese favor inmerecido, Señor, que recibimos de ti. Pero también ayúdanos a recordar la otra parte. La otra parte es que, ya que nos has perdonado tanto, tú nos ordenas perdonar mucho también a los demás. Y las palabras, Señor, en tus evangelios son palabras muy determinantes. Si no perdonamos, tú no perdonas. Ayúdanos, por favor, a ser hombres y mujeres sensatos, que cuando son ofendidos no miran la ofensa, no miran al ofensor, miran a la cruz de Cristo y perdonan por amor a Cristo, para honrarlo a Él, y sueltan y siguen adelante y restauran relaciones. Señor, te suplicamos, por favor, que nuestra comunidad en Cartago sea una comunidad de gente que perdona, gente que pasa por alto la ofensa, y cuando la ofensa es muy grande, Señor, decimos: te perdono, te perdono, te perdono, siempre te perdono. Así sea, me pidan o no perdón, siempre te perdono. Ayúdanos, por favor, a honrarte a través de ese ejemplo máximo en la cruz. Cuando el carpintero que agonizaba dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te bendecimos, te damos gracias y oramos en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Nos vemos, Dios primero, en 8 días para la tercera parte. Dios nos los bendiga. Chao.